Hola, hola, pues bienvenidos otra vez aquí a Psicomnia. El día de hoy, como saben, pues tenemos la lectura del libro de Bruno Bettelheim, y pues es de Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. El libro es bueno, yo lo tengo en esta versión. La verdad es que es un libro muy bueno y si tienen niños, pues les va a encantar, ¿no? Y pues habla un poco como la importancia que tienen los cuentos en la elaboración de mucho material que tienen los niños. Y pues bueno, antes de eso hay que dar algunos comerciales, Emanuel. No podía quitar el micrófono. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en lo que se conecta un poquito más de gente. Pues de igual forma recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Spotify también nos encuentran si no quieren vernos, ahí nos pueden escuchar y en YouTube también nos pueden encontrar en todos lados como Psicomnia Psicomnia. De igual forma invitarles a suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras transmisiones. Nos pueden ayudar mucho dándole like, me gusta, me divierte, me entretiene, me encanta, me encorazona a los videos y compartiéndolos con sus mejores amigos o sus peores enemigos. A todos les va a funcionar esta información. Y pues también de igual manera recordarles que este sábado iniciamos con la jornada Mes del Niño con el... Ay, se me olvidó el tema de la semana, Penélope. Niño Los consulta. nervios. El niño en consulta. Vamos a tener a unas... ¿Perdón? Con Ceci Alcocer, que nos va a estar acompañando. Exactamente, vamos a tener super invitada, la maestra Ceci Alcocer. Va a estar muy, 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 muy bueno el tema. Y pues recuerden, en punto de las 6 de la tarde, igual por Facebook Live en Psicomnia Psicomnia. Y pues no sé qué más me falta, Peñi. Ayúdame, ¿qué me falta? ¿Qué se me Creo está que yendo? ya vamos a empezar. Primero, pues vamos a dar una breve introducción. Acuérdense que el día de hoy les vamos a estar leyendo Hansel y Gretel en este análisis que hace Bruno Bettelheim. Y pues escúchenlo porque la verdad es que vale la pena. Emanuel. Vale. Pues voy a comenzar, como menciona Penélope, con esta pequeña introducción del libro Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. Comienzo. Para poder dominar los problemas psicológicos del crecimiento, superar las frustraciones narcisistas, los conflictos edípicos, las rivalidades fraternales, renunciar a las dependencias de la infancia, obtener un sentimiento de identidad y de autovaloración y un sentido de obligación moral, el niño necesita comprender lo que está ocurriendo en su yo y enfrentarse también con lo que sucede en su inconsciente. Puede adquirir esta comprensión y con ella la capacidad de luchar no a través de la comprensión racional de la naturaleza y contenido de su inconsciente, sino ordenando de nuevo y fantaseando sobre los elementos significativos de la historia, en respuesta a las pulsiones inconscientes. Al hacer esto, el niño adapta el contenido inconsciente a las fantasías conscientes, que le permiten entonces tratar con este contenido. En este sentido, los cuentos de hadas tienen un valor inestable, puesto que ofrecen a la imaginación del niño nuevas dimensiones a las que será imposible llegar por sí solo. Todavía hay algo más importante, la forma y la estructura de los cuentos de hadas sugieren al niño imaginarse que le servirán para la construcción, perdón, imaginarios que le servirán para la construcción de sus propios ensueños y canalizar eh, mejor su vida. Tanto en el niño como en el adulto, el inconsciente es un poderoso determinante del comportamiento. Si se reprime el inconsciente perdón, Peña, ahí no alcanzo a ver, y se iniga, Niega la entrada. perdón, y se niega la entrada de su contenido al nivel del consciente, la mente consciente de la persona queda particularmente oprimida por los determinados de estos elementos inconscientes y se ve obligada a mantener un control perdón, tan aislado y compulsivo sobre ellos que su personalidad puede resultar seriamente dañada. Sin embargo, cuando se permite acceder al material inconsciente hasta cierto punto, a la conciencia y ser elaborado por la imaginación, su potencial nocivo para lo demás o para nosotros queda considerablemente reducido. Entonces, algunos de sus impulsos pueden ser utilizados para propósitos más positivos. No obstante, la creencia común de los padres
es que el niño debe ser apartado de lo que más le preocupa, sus ansiedades desconocidas y sin forma y sus características aisladas e incluso violentas fantasías. Muchos padres están convencidos de que los niños deberían presenciar tan solo la realidad consciente y las imágenes agradables que, que colman sus deseos, es decir, deberían conocer únicamente el lado bueno de las cosas. Pero este mundo es de una sola cara, que es de una sola cara, nutre a la mente de un modo unilateral, puesto la vida real no siempre es agradable. Mm, el psicoanálisis El psicoanálisis se creó para que el hombre fuera capaz de aceptar la naturaleza problemática de la vida sin ser vencido por ella o sin ceder a la evasión. Freud afirma que el hombre solo logra extraer sentido a su existencia luchando valientemente contra lo que parecen abrumadoras fuerzas superiores. Este es precisamente el mensaje que los cuentos de hadas transmiten a los niños, de diversas maneras que la lucha contra las contra las serias dificultades de la vida es inevitable. Es parte intrínseca de la existencia humana, pero si no huye, si no se enfrenta a las privaciones inesperadas y a menudo injustas, llega a dominar todos los obstáculos, alcanzándose al fin victorioso. Los cuentos de hadas suelen plantear de modo breve y conciso un problema existencial. Esto permite al niño atacar los problemas en su forma esencial. Cuando una trama compleja le haga confundir las cosas, cuando una trama compleja le haga confundir las cosas, el cuento de hadas simplifica cualquier situación. Los personajes están muy bien definidos y de ellos, excepto las más importantes, quedan suprimidas. Todas las figuras son típicas en vez de ser únicas. Una disculpa, lo estoy leyendo en unas fotos y se me fue un poquito. Bueno, esa es parte de la introducción donde justo marcan toda esta situación de la importancia de una forma de la importancia de los cuentos de hadas y de otra forma el lado pues que suele ser confuso o irreal que genera en muchos aspectos confusiones en los niños, ¿no? No sí, sé sobre todo esta idea de venderles a los niños como todo lo positivo, ¿no? Tampoco es posible que los niños vivan todo como si todo fuera bonito, porque la vida no es así. Entonces, cuando llegan a la vida adulta, o ni siquiera a la vida adulta, ¿no? A la pubertad, que es donde se empiezan a enfrentar a cosas como mucho más fuertes, pues claro que para ellos va a ser un problema. Entonces, bueno, esa es la importancia que tienen los cuentos de hadas, que permiten elaborar a partir de muchos personajes, a partir de muchos escenarios, cosas que ellos mismos están viviendo. Entonces, aquí les voy a leer lo que sería Hansel y Gretel en esta versión de una beta. Perdón, nada más este comentario que quería hacer. Igual y para ejemplificarlo un poquito, podemos verlo muchas veces cuando la princesa y la niña, ¿no? La niña siempre tiene que ser la bonita, la que es rescatada por el príncipe azul, la que es indefensa y demás aspectos. Entonces ahí justo enmarcan esta parte de el imaginario o de lo bonito de la vida, ¿no? Cuando realmente no es necesario, haciendo que muchos niños o niñas se enfoquen únicamente en ese aspecto de a qué horas me vienen a rescatar, ¿no? Igual nada más para ejemplificarlo un poquito. Claro, sí, y que acuérdense que, pues bueno, finalmente todos los cuentos de hadas están puestos sobre una base social que va a ser diferente en cada cultura, ¿no? Por eso los cuentos también van variando de las culturas. Entonces voy a comenzar Hansel y Gretel. Hansel y Gretel comienza de manera harto realista. Los padres son pobres y se preocupan de cómo podrían cuidar de sus hijos. Una noche comentan su problema y cómo solucionarlo. Incluso si lo examinamos a este nivel superficial, el cuento de hadas popular aporta una verdad importante, aunque desagradable. La pobreza y las privaciones no mejoran el carácter del hombre, sino que lo hacen más egoísta, menos sensible a los sufrimientos de los demás y así pues, inclinado a actuar de modo perverso. El cuento expresa mediante palabras y acciones lo que ocurre en la mente del niño. En los mismos términos que la angustia que lo domina, Hansel y Gretel creen que sus padres están tramando un plan para abandonarlos. Un niño pequeño que se despierta con hambre en medio de la oscuridad de la noche se siente amenazado por un rechazo y un abandono total, que experimenta en forma de temor a morir de hambre. Al proyectar su angustia interna en los que temen que van a abandonarlos, Hansel y Gretel se convencen de que sus padres planean dejarlos morir de inanición. De acuerdo con las fantasías ansiosas de los niños, la historia nos dice que hasta entonces los padres habían podido alimentar a sus hijos,
pero que ahora pasan por un momento crítico. La madre representa la fuente de alimento para el niño, por lo que éste cree que es ella la que lo abandona, dejándolo en medio de un desierto. La angustia y la gran decepción que el niño experimenta al darse cuenta de que la madre ya no quiere satisfacer sus necesidades orales, le lleva a creer que, de repente, la madre se ha convertido en un ser poco cariñoso, egoísta y despreciativo. Los niños intentan volver a su casa después de ser abandonados, puesto que saben perfectamente que necesitan a sus padres. En efecto, Hansel consigue encontrar el camino de vuelta desde el bosque la primera vez que los dejan allí. Antes de que un niño se atreva a embarcarse en el viaje, que lo llevará a conocerse a sí mismo, a ser una persona independiente, capaz de enfrentarse al mundo, solo podrá tener iniciativas intentando volver a la pasividad, a la seguridad de que obtendrá una gratificación siendo eternamente dependiente. Hansel y Gretel nos muestra que este comportamiento, a largo plazo, no da buenos resultados. El hecho de que los pequeños consigan volver sanos y salvos a casa no resuelve nada. Su esfuerzo por continuar viviendo como antes, como si nada hubiera sucedido, no les conduce a ninguna parte. Siguen las frustraciones y la madre planea, cada vez con mayor astucia, cómo deshacerse de sus hijos. Podemos entender, por deducción, lo que la historia nos dice acerca de las funestas consecuencias del intento de enfrentarse a los problemas por medio de la regresión y la negación, que disminuyen precisamente la capacidad de solucionarlos. Al encontrarse en el bosque, por primera vez, Hansel agudiza al máximo su ingenio al arrojar piedrecillas que señalan el camino de vuelta. En cambio, la segunda vez es incapaz de hacer un buen uso de su inteligencia, ya que, viviendo junto al bosque, debería haber pensado que los pájaros se comerían las migas de pan. En lugar de hacer eso, Hansel hubiera tenido que fijarse en las señales del camino para encontrar después la salida del bosque. Pero, al insistir en una negación y regresión, la vuelta a casa, Hansel ha perdido gran parte de sus iniciativas y de su capacidad para pensar con lucidez. El miedo a morir de hambre le obsesiona, y por eso solo puede pensar en la comida como solución a todas sus dificultades. En este caso, el pan representa la comida en general, la salvación del hombre, imagen que Hansel toma al pie de la letra debido a la angustia que experimenta. Esto nos demuestra cómo la fijación a niveles primarios de desarrollo, en los que nos encontramos cuando tenemos miedo a algo, puede llegar a limitar nuestra satisfacción. La historia de Hansel y Gretel encarna las ansiedades y tareas de aprendizaje del niño, que debe superar y sublimar sus deseos de destrucción más primitivos. El pequeño debe aprender que, si no se libera de ellos, sus padres o la sociedad le obligarán a hacerlo en contra de su voluntad, tan pronto como la madre haya dejado de criarlo en el momento que ella crea oportuno. Este cuento expresa de manera simbólica tales experiencias internas, directamente vinculadas a la madre. Así pues, el padre, a lo largo de toda la historia, sigue siendo un personaje gris e inepto, puesto que aparece en los primeros años de vida del niño, que es la época en que el lugar principal corresponde a la madre, tanto en sus aspectos benévolos como en los que para el niño son más amenazantes. Al no saber encontrar, en la realidad, una solución a su problema, puesto que la confianza en que la comida lo salvaría, las migas de pan para marcar el camino, les ha fallado, Hansel y Gretel dan rienda suelta a su regresión oral. La casita de turrón representa una existencia basada en las satisfacciones más primitivas. Arrastrados por sus impulsos incontrolables, los niños no piensan más que en destruir lo que les hubiera podido dar cobijo y seguridad, a pesar de que el hecho de que los pájaros se comieran las migas de pan debería haberles advertido de que no tenían que comer nada más. Al engullir el tejado y la ventana de la casita de turrón, los niños demuestran que están dispuestos a comerse a alguien además de la casa. Hansel y Gretel habían proyectado en sus padres ese temor a ser devorados como causa de su abandono, a pesar de la voz que les pregunta en tono amenazante: ¿quién está mordisqueando mi casita? Los pequeños se mienten a sí mismos, culpan al viento de lo que sucede y siguen comiendo tranquilamente. La casita de turrón es una imagen que nadie puede olvidar, ni tampoco su increíble atractivo y el terrible riesgo que se corre si uno cae en la tentación de comérsela. El niño reconoce que, al igual que Hansel y Gretel, le gustaría comerse la casita de turrón, sin preocuparse de los posibles peligros. La casa representa la voracidad oral y lo atrayente que ésta resulta. El cuento de hadas es la primera fuente en la que el niño aprende a leer en su mente, gracias al lenguaje de las imágenes, el único que le permite llegar a una buena comprensión antes de alcanzar la madurez intelectual. El niño necesita poseer este lenguaje y tiene que aprender a usarlo de manera plenamente responsable si quiere llegar a ser dueño y señor de su propio espíritu.
El contenido preconsciente de las imágenes del cuento de hadas es mucho más rico de lo que se indica en los siguientes ejemplos. En los sueños, así como en las fantasías o en la imaginación infantil, una casa vista como el lugar en el que vivimos puede simbolizar el cuerpo, normalmente el de la madre, que, en efecto, alimenta al bebé. Por consiguiente, la casa que Hansel y Gretel devoran feliz y despreocupadamente representa en el inconsciente a la madre buena que ofrece su cuerpo como fuente de alimento. Es la madre original que todo lo da y a la que todo niño espera encontrar de nuevo en algún lugar del mundo, cuando su propia madre empieza a imponerle exigencias y limitaciones. Esta es la razón por la que, arrastrados por sus esperanzas, Hansel y Gretel no prestan atención a la voz que les pregunta qué están comiendo. Es la externalización de la voz de la conciencia. Impulsados por su voracidad y embaucados por los placeres de la satisfacción oral que parece eliminar la angustia oral anterior, los niños creyeron que estaban en la gloria. No obstante, por lo que nos dice la historia, el ceder a esta glotonería ilimitada puede llevar a la destrucción, la regresión al estado primario, ideal, cuando se vivía simbólicamente unido al pecho de la madre, da al traste con toda individualización e independencia. Incluso pone en peligro la propia existencia, como vemos por las inclinaciones devoradoras encarnadas en el personaje de la bruja. La bruja, que es una personificación de los aspectos destructivos de la oralidad, está tan dispuesta a devorar a los niños como ellos a destruir la casita de turrón. Cuando estos ceden a los impulsos incontrolados del ello, simbolizados por su voracidad ilimitada, corren el riesgo de ser destruidos. Los niños se comen únicamente la representación simbólica de la madre, mientras que la bruja pretende devorarlos a ellos. Esto constituye una valiosa lección para el que escucha el relato. El utilizar símbolos es menos peligroso que hacerlo con cosas reales. El hecho de que sea la bruja la que pague todas las culpas está justificado también a otro nivel. Los niños, que tienen escasa experiencia y están todavía a medio camino del autocontrol, no pueden medirse con el mismo patrón que los adultos, quienes se supone que pueden reprimir mejor sus deseos instintivos. Así pues, el castigo de la bruja está tan justificado como la salvación de los niños. Los planes malvados de la bruja obligan finalmente a que los niños se den cuenta de los peligros que acarrea la dependencia y la voracidad oral ilimitada. Para sobrevivir, deben tomar la iniciativa y ser conscientes de que su único recurso se basa en llevar a cabo planes y acciones inteligentes. Tienen que dejar de estar sometidos a las presiones del ello para actuar de acuerdo con el yo. Una conducta dirigida a un objetivo determinado y basada en una visión correcta de la situación en que se encuentran. Debe sustituir las fantasías de satisfacción de los deseos, el cambio del hueso por el dedo que lleva a la bruja a caer a las llamas. El camino hacia un nivel superior de desarrollo se abre únicamente cuando se reconocen los peligros inherentes a la fijación en una oralidad primaria y en sus tendencias destructivas. Entonces resulta que la madre buena estaba escondida en el fondo de la mala, puesto que hay tesoros que tienen que conquistarse. Los niños heredan las joyas de la bruja, que adquieren valor para ellos cuando vuelven a casa, es decir, cuando se encuentran de nuevo con el Padre Bueno. Esto indica que cuando los niños superan la angustia oral y dejan de depender exclusivamente de la satisfacción oral para tener una seguridad, pueden liberarse también de la imagen de la madre malvada, la bruja, y volver a descubrir los padres buenos cuyo sentido común, las joyas compartidas, beneficia a todos por igual. Al oír repetidamente la historia de Hansel y Gretel, ni un solo niño deja de darse cuenta del hecho de que los pájaros se comen las migas de pan, y así evitan que los pequeños vuelvan a casa sin vivir primero su gran aventura. Resulta ser también un pájaro el que guía después a Hansel y Gretel hasta la casita de turrón, y gracias a otro, consiguen volver a casa. Esto hace que el niño, cuya opinión acerca de los animales difiere de la de los adultos, piense: estos pájaros deben tener un objetivo determinado. De otro modo, no hubieran impedido primero que Hansel y Gretel encontraran el camino de vuelta. No les hubieran conducido después hasta la bruja, ni finalmente les hubiesen guiado hasta casa. Es evidente que, puesto que todo acaba bien, los pájaros debían saber que era preferible que Hansel y Gretel no encontraran directamente el camino de salida del bosque, sino que tenían que arriesgarse y enfrentarse a los peligros del mundo. Como consecuencia del encuentro con la bruja, no solo los niños, sino también los padres, viven mucho más felices desde entonces y para siempre. Los distintos pájaros ofrecen una clave para encontrar el sendero que los niños deben seguir para ganar la recompensa final. Tras familiarizarse con Hansel y Gretel,
La mayoría de los niños comprende, al menos a nivel inconsciente, que lo que sucede en el hogar paterno y en casa de la bruja no son más que aspectos separados de una misma experiencia total. En un principio, la bruja representa a la madre totalmente gratificadora. Los cogió a ambos de la mano y los llevó al interior de su casita. Entonces les dio gran cantidad de comida, leche y tortas con azúcar, manzanas y avellanas. Después les ofreció 2 camitas con sábanas limpias y blancas en las que Hansel y Gretel se acostaron y creyeron que estaban en la gloria. Pero a la mañana siguiente despertaron de estos sueños de felicidad. La anciana había fingido ser muy buena, pero en realidad era una bruja malvada. Así es como el niño se siente cuando se ve destruido por los sentimientos ambivalentes, frustraciones y ansiedades del periodo edípico, así como por la decepción y la cólera que había experimentado antes al comprobar que su madre ya no satisface sus necesidades y deseos como él quería. Completamente trastornado, porque la madre no está a su servicio incondicionalmente, sino que le pone exigencias y se dedica cada vez más a sus propios intereses, el niño imagina que la madre, tras haberlo alimentado y haber creado un mundo de felicidad oral, no ha hecho más que engañarlo como la bruja del cuento. Así pues, el hogar paterno, junto a un frondoso bosque, y la casa de la bruja que se encuentra en la espesura del mismo, no son, a nivel inconsciente, más que 2 aspectos de la casa paterna, el gratificador y el frustrante. El niño que valora por sí solo los detalles de Hansel y Gretel encuentra significado en el modo en que éste empieza. El hecho de que el hogar paterno esté situado al borde del bosque, donde todo puede ocurrir, indica que lo que sigue es consecuencia de este comienzo. Esta es la manera en que el cuento expresa pensamientos, mediante imágenes que impresionan y que llevan al niño a utilizar su propia fantasía para extraer un significado más profundo. Ya se ha hablado antes de cómo el comportamiento de los pájaros muestra que toda la aventura se desarrolla en bien de los niños. Desde los primeros tiempos de la era cristiana, la paloma blanca ha sido símbolo de fuerzas superiores positivas. Hansel se detiene a mirar una paloma blanca posada en el tejado de la casa de sus padres para decirles adiós. Más tarde, un pájaro blanco como la nieve, que canta deliciosamente, les conduce hasta la casita de turrón y se posa en el tejado, indicándoles el lugar al que deben dirigirse. Y aún se requiere otro pájaro blanco para guiar a los niños de vuelta a la seguridad. El camino a casa está bloqueado por un enorme lago que solo pueden atravesar con ayuda de un cisne blanco. Los niños no se habían encontrado con ninguna extensión de agua en el camino de ida. El hecho de tener que superar este obstáculo en la vuelta simboliza una transición y un nuevo principio a un nivel superior. Hasta el momento de cruzar el lago, los pequeños no se habían separado nunca. El niño, en edad escolar, debe llegar a ser consciente de su singularidad personal, de su individualidad, lo que significa que ya no podrá compartirlo todo con los demás. Tendrá que vivir, hasta cierto punto, por sí solo y avanzar gracias a sus propias fuerzas. Esto viene expresado simbólicamente por el hecho de que los niños no pueden permanecer juntos al atravesar el lago. Cuando llegan allí, Hansel no ve la manera de pasar a la otra orilla, pero Gretel advierte a un cisne blanco y le pide ayuda. Hansel se sienta en la cola, indicando a su hermana que haga lo propio, pero ésta intuye que algo saldrá mal. Tienen que pasar por separado y así lo hacen. La experiencia de los niños en la casa de la bruja les ha librado de sus fijaciones orales, y después de cruzar el lago, llegan a la otra orilla con una mayor madurez, listos para confiar en su propia inteligencia e iniciativa, que les lleva a solucionar los problemas que la vida presenta. Mientras eran niños dependientes, habían resultado una carga para los padres, pero ahora serán su ayuda, puesto que traen los tesoros que han conquistado. Estos representan la independencia de pensamiento y acción que los pequeños acaban por alcanzar, una nueva confianza en sí mismos, que es lo contrario de la dependencia pasiva que los caracterizaba cuando fueron abandonados en el bosque. Los personajes femeninos, la madrastra y la bruja, constituyen en esta historia las fuerzas enemigas. La importancia de Gretel en la salvación de los 2 hermanos asegura al niño que un personaje femenino puede salvar, además de destruir. Probablemente es aún más importante el hecho de que sea Hansel el primero que encuentre una solución para acabar siendo Gretel la que lo libera, lo que demuestra que, cuando los niños van creciendo, tienen que confiar cada vez más en sus compañeros para encontrar ayuda y comprensión mutuas. Esta idea refuerza el objetivo principal de la historia, que es una advertencia contra la regresión y un estímulo hacia un nivel superior de existencia psicológica e intelectual. Hansel y Gretel termina cuando los héroes vuelven a la casa en la que vivían al principio
y en la que ahora encuentran la felicidad. Esto es correcto desde el punto de vista psicológico, porque un niño, impulsado a correr aventuras debido a sus problemas orales o edípicos, no puede esperar encontrar la felicidad fuera del hogar. Para que su desarrollo no sufra retrasos, tiene que solucionar estas dificultades mientras todavía depende de sus padres. Solo mediante una relación satisfactoria con ellos podrá el niño madurar y alcanzar con éxito la adolescencia. Después de superar los problemas edípicos, de dominar las angustias orales, de sublimar los deseos que no pueden satisfacerse en la realidad y de aprender que el pensamiento lleno de deseos tiene que sustituirse por una acción inteligente, el niño está listo para vivir feliz de nuevo con sus padres. Esto queda simbolizado en este cuento por los tesoros que Hansel y Gretel llevan a casa para compartir con su padre. Antes que esperar que todo lo bueno provenga de los padres, un muchacho necesita ser capaz de contribuir en algo al bienestar emocional de él mismo y de su familia. Hansel y Gretel comienza con las preocupaciones de una familia pobre de leñadores, incapaz de encontrar los medios para vivir, y termina a un nivel de igual sencillez. Aunque la historia nos dice que los niños llevan a casa un montón de perlas y piedras preciosas, nada indica que su manera de vivir cambie en ningún aspecto. Esto acentúa la naturaleza simbólica de estas joyas. El cuento termina. Entonces se solucionaron todos sus problemas y vivieron felices para siempre. Mi cuento se ha acabado. Por ahí corre un ratón. El que lo atrape puede hacerse un gran sombrero con su piel. Nada ha cambiado al final de Hansel y Gretel, más que las actitudes internas, o mejor dicho, todo ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado las actitudes internas? Los niños ya no se sentirán expulsados, abandonados y perdidos en la oscuridad del bosque, ni buscarán la milagrosa casita de turrón, ni siquiera encontrarán ni temerán a la bruja, puesto que se han demostrado a sí mismos que mediante sus esfuerzos conjuntos han sido capaces de vencerlas y salir victoriosos de esta situación. La destreza, en el sentido de que es capaz de sacar algo bueno de un material pobre, como usar la piel de un ratón inteligentemente para hacer un sombrero, es el verdadero objetivo del niño en edad escolar, tras luchar y vencer las dificultades edípicas. Hansel y Gretel es uno de los muchos cuentos en que dos hermanos colaboran para salvarse mutuamente, cosa que consiguen gracias a sus esfuerzos conjuntos. Estos relatos estimulan al niño a superar su dependencia inmadura respecto a sus padres y alcanzar un nivel superior de desarrollo, confiando también en la ayuda de los compañeros. La cooperación con ellos al llevar a cabo las tareas cotidianas deberá sustituir a la confianza parcial y única en los propios padres. El niño en edad escolar no suele creer que algún día será capaz de salir al mundo sin ellos, por lo que intenta aferrarse a sus padres, incluso más allá de lo necesario. Ha de aprender a confiar en que en un futuro podrá superar los peligros del mundo, aún los más terribles que sus temores puedan imaginar, y que se sentirá enriquecido con esta victoria. El niño no ve los peligros de su existencia desde un punto de vista objetivo, sino con una fantasía exagerada, en consonancia con su temor inmaduro personificado, por ejemplo, por una bruja devoradora de niños. Hansel y Gretel estimula al niño a explorar las fantasías de su imaginación ansiosa, porque estos cuentos le dan la confianza necesaria para creer que podrá vencer no solo los peligros reales de los que se han hablado, sino también los que sus propios temores le han presentado. Una bruja creada por las fantasías ansiosas del niño podría hechizarlo. En cambio, una bruja a la que arroja las llamas es un personaje del que cree que puede librarse por sí solo. En tanto que los niños siguen creyendo en las brujas, siempre lo han hecho y lo harán hasta la edad en que no necesiten dar apariencia humana a sus ficciones sin forma, necesitan oír cuentos en los que los protagonistas, gracias a su ingenio, vencen a los personajes malvados. Al conseguirlo, aprenden mucho de esta experiencia, al igual que Hansel y Gretel. Y pues bueno, ahí termina. No sé qué les pareció, a mí me parece una joya realmente. Lo es, te quedas así con esta de madres. He vivido engañado. Además, ¿sabes qué? Uno va recordando, o sea, yo estaba recordando como esa edad que obviamente creo que todos los chicos, yo creo de los 90 para abajo, sí vivimos con estos cuentos. Entonces, creo que es importante recordar un poco cómo uno lo tenía en ese tiempo y te das cuenta que, claro, o sea, tiene razón en todo lo que dice, ¿no? Dice Estelina, uy, súper estudio de este cuento, gracias. Gracias, Estelina, saludos.
Pues a mí lo que más me mueve de esta parte, que creo que igual y yo lo interpreto desde mi postura, es eh, esta necesidad inclusive de encontrar a esa madre, ¿no? Justo vienen de la madrastra que no me quiere y se ven obligados a encontrar también a la bruja y darle esta visión de ella es la buena y demás, hasta que se vuelven a enfrentar a la realidad de no, nunca es buena, la madre no es buena y desvaloriza también el papel de una madre por la escasez de la misma. Yo hago Yo esa creo que interpretación. más allá de que la interpretación sea que la madre no es buena, es como encontrar que en una madre se pueden encontrar estas dos partes, ¿no? No solamente verlo como lo decía en la introducción, de manera unilateral, en la que la mamá es toda buena o la mamá es toda mala, sino que todas las personas, todos los personajes que están alrededor nuestro pensándonos como los protagonistas, siempre van a tener estas dos partes, ¿no? Y van a estar conviviendo constantemente entre estas dos y eso es a lo que tenemos nosotros que entrarle, ¿no? Y por eso creo que esta parte como de separarse de la mamá, de esta independencia que pudiera haber, creo que pues es lo que uno busca de niño, ¿no? Nos Dice dice Celina. Estelina, mujer, la bruja, uff, símbolo femenino, todos somos sentimiento. Sí, pues también ahí justo es donde también marcaría esa parte de la dualidad de la comprensión de un solo personaje, en donde ya no es, no se queda únicamente en la infancia, ya también en la adultez, al crecer con esta estructura, lo comienzas a categorizar en diferentes personas, dependiendo la forma en la que tú lo quieras ver, principalmente es eso, ¿no? Desde mi postura, si un asesino mata a 100 delincuentes al día, pues igual para mí es bueno, ¿no? Pero igual para la postura de los familiares de esos delincuentes, ese asesino es el malo y es el verdadero criminal. Y muchas veces en el cuento de hadas también está marcado ese punto, la postura de una sola persona para comprender lo que hacían. La bruja, la madrastra de Blancanieves realmente era la mala porque quería ser bonita igual y esa era también una bronca, ¿no? De cómo comprenderlo. Entonces, está muy padre. Estos que me está haciendo Estelina me parecen buenísimos. Dice cortar el cordón umbilical, los hijos y las mamás, ¿no? O sea, tanto los hijos como las mamás. Creo que ese es un problema que estamos viviendo y que justo va a haber un conversatorio al respecto, de los niños adultos o más bien adultos niños también habría, o sea, habría que pensar en los dos, ¿no? Estos que nunca se separan. Ahora vemos a mamás más protectoras, mamás no capaces de ser mamás, y no amigas. Yo entiendo que más amigas que mamás, ¿no? Y Ujú, pues tampoco. Acuérdense que los hijos son hijos, no son amigos. exacto. Uno no puede ser amigo de sus hijos. Pero bueno, en este conversatorio del día sábado va a salir también mucho de esto con la compañía de Cecilia Alcocer. Vamos a poder ver e interiorizar más sobre las necesidades de la terapia infantil, de cómo poderlo trabajar y demás, también para comprender diferentes aspectos, no solamente relacionados al imaginario, sino también a lo que está sucediendo principalmente en esta época del COVID, que ese lo vamos a ver para la siguiente, pero que nos va a servir como una muy buena introducción para todo lo que es este mes del niño y comenzar a comprender también pues más nuestra parte infantil y la infancia de nuestros hijos. Y pues Claro, bueno, y nos el sábado, por favor, no se pierdan con Ceci Alcocer, que es buenísima y se dedica a niños y adolescentes, también ve adultos, pero su fuerte son niños y adolescentes y lleva casi 10 años en esto, entonces pues tiene bastante experiencia, vamos a escucharla y sé que tiene muchas cosas buenas que decir. y pues bueno, si tienen algún comentario sobre el libro que se leyó, déjenlo ahí escrito, nosotros lo estaremos viendo y también algún comentario sobre este tema, también nos lo pueden dejar y como dice Penélope, nos vemos el sábado en punto de las 6 de la tarde con el tema, ayúdame con el nombre, Penny. Yo en consulta. El niño en consulta. Nos vemos. Bye.